Qué ocurrencia, Joseph, como siempre, es todo un lujo tenerte acá en el programa. Joseph, queríamos preguntarte, la viabilidad de estos propuestos electorales. Todos quieren cambiar toda la vida la constitución política del Perú. O sea, esa es la de siempre. Parece que es el principal ítem o ítem que le puede decir para cambiar la constitución. Yo no sé qué tiene la constitución que la quieren cambiar. Y entonces cuando se podría dar quizás una reforma constitucional. Pero ¿es viable todos estos planes o siempre son propuestas populistas? Irresponsables, diría yo, ¿no? Porque el tema está en que la Constitución, de repente el mal ejemplo en las circunstancias que se dio esta Constitución pueda provocar el secreto anhelo de algunos de hacer algo que por definición no se hace más que en determinadas circunstancias, ¿no? Las cambios de constitución suponen rupturas, ¿no? Situaciones de rupturas, una situación de crisis extrema, y porque como tú bien lo dices, casi todos creen que las cosas se solucionan cambiando una constitución que, al final de cuentas, es un texto, es una norma, es una que en realidad, si funciona o no, más depende de nosotros y nuestra condición ciudadana que de la propia constitución, porque en buena cuenta creo que los que la proponen evidencian una intolerancia, buscar de la política algunas consecuencias que solo se hacen haciendo política, y lo más fácil es buscar saltar la valla de hacer política, de comprender, de negociar, de pactar y de reformar, y más bien tratan de evitar eso que les molesta, les asusta, ¿no? Porque hoy es más fácil avasallar, romper todo, olvidar todo y volver a hacer. Pero como bien dices tú, esto no es nuevo, ¿no? O sea, todo discurso que hemos visto no solamente ahora, sino ya en casi toda nuestra vida republicana, es que todos los candidatos quieren refundar la república, ¿no? Todos quieren refundar la república. Y eso pues es absurdo, es ilógico, y como digo, es antipolítico, porque lo correcto sería de que cuando tú le preguntas a todos los que están ofreciendo, ¿qué quiero? Un nuevo pacto social, algunos dicen, ¿no? Y suena bonito, hermoso, ¿no? Que suena bonito, claro. Pero no es así, porque en realidad el pacto social ya existe. Nosotros vivimos como peruanos, vivimos en el respeto de los derechos fundamentales, vivimos con la separación de los poderes, todo eso ya está definido. Pero como digo, no falta alguien que, en vez de conversar con otros, con el que opina diferente, ¿no? Y decir, oye, mira, vamos a reformar esto, que en esto está mal, me salto la valla de la conversación, de hacer política, y busco este tipo de ofertas que, como digo, no es tan sencillo, ¿no? O sea, peor aún con el escenario futuro del Congreso, un Congreso fragmentado, eso ya hace de por sí complicadas las reformas, peor va a ser con los cambios de constitución. Y ha sido la oferta de no solamente de algunos estos que están hablando sin comprender el fenómeno constitucional, porque para que ocurra un cambio de constitución tendría que ocurrir algo como lo que ocurre en Chile, ¿no? O sea, ahorita ofrecen el cambio de la constitución como dijeran, voy a cambiar el código procesal, ¿no? Eso no es así. Para que ocurran las condiciones de un cambio de constitución tendría que ocurrir algo más o menos como lo que ocurrió en Chile, ¿no? Un país que se incendiaba, casi todo el país, que no había posibilidad de control por parte del gobierno, y que la única forma de pacificar eso fue convocando una asamblea constituyente. Pero todos estos señores y señoritas, hombres y mujeres que están candidatos, están postulando un cargo público en el marco de lo que dispone esta Constitución. Y más allá de que de repente teatralmente puedan jurar por la Constitución del pasado, por la nueva Constitución, porque va a haber, ¿no? Al final de cuentas están siendo autoridades conforme a esta Constitución. Y cuando uno quiere una nueva Constitución, no le pide permiso a la Constitución, lo hace por fuera de lo que ella dice. Yo puedo comprender que el origen es espurio de esta Constitución, y eso es verdad, porque Fujimori no dio esta Constitución como consecuencia de un cambio necesario, sino que lo hizo Un primero cambio porque tenía la social que fuerza. lo requería la sociedad, como bien lo narras, ¿no?
como en el caso Claro, de y Chile. porque la comunidad internacional se lo exigió. O sea, a Fujimori no le estaba aceptando la comunidad internacional seguir como dictador, le dijo reinstitucionalízate y había dos caminos, volver a la del 79 o hacer una nueva. Y como quería reelección, hizo la nueva. Simple. O sea, pero más allá de eso, esta constitución ha gobernado el proceso político de los últimos 30 años, ¿no? Ha sido la constitución más interpretada, ha sido la constitución que es tan cumplida que precisamente se quiere cambiar, porque comprenderán que si no fuera eficaz, no fuera que gobierna, ¿para qué la cambio? ¿No? O sea, es una constitución que yo insisto, puedo reconocer que hay un origen espurio, pero ha sido legitimada por ejercicio. Ha sostenido quizás en la historia republicana reciente el periodo más largo de la vida democrática que ha tenido el Perú. 30 años sin interrupción democrática, y ni la del 79, miren, ni la del 79. Y quizás, salvo la constitución de 1860 y la de 33, que en medio hubo muchos golpes de Estado, esta constitución ha estado ininterrumpidamente casi 30 años, más de 30 años diría, casi, no sé cuántos son, 90, del 93, no, 2003, 2013, casi 30 años de vida republicana, de proceso democrático sin Y interrumpidos. legitimada gobierno tras gobierno, porque no ha habido Lo ningún cambio. prometió Ollanta, no lo hizo. Lo prometió García, tampoco lo hizo. Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y cuando uno le escucha, nuevo pacto social, da ganas hasta de llorar, de emoción. Pero es absurdo. No es tan sencillo los cambios de constitución. No es tan sencillo. Joseph, ¿y qué otra propuesta la reconoces como no viable constitucionalmente o no viable en todo caso? O alguna disparatada, quizás que ya tú dices, ya realmente esto ya es inaudito, ya esto no va. ¿Hay alguna que quizás nos podrías decir? Lo que yo creo es que, miren, por ejemplo, a ver, eh, hay propuestas que en este momento son inconstitucionales, pero que la historia te demuestra que pueden ocurrir, pero ya se ocurren convirtiéndose en gobiernos no constitucionales, que es como, por ejemplo, esos procesos de estatización de absolutamente todo, ¿no? Que es otro canto de sirena, porque evidentemente la condición objetiva de que hay pobres y ricos, de que hay pobreza, de que hay diferencias, normalmente es muy atractivo provocar la idea de que, además, eso lo decía el creador del ensayo como forma literaria, no me acuerdo cómo se apellía, era un noble, que él decía que uno de los temas que se habían instalado en todos nosotros es que si yo tengo o no tengo, es a causa de alguien. Es decir, si yo tengo pobreza, es porque alguien me lo ha robado. Esa subjetividad se ha instalado, entonces es robinhoodiana, ¿no? O sea, que hay una dicotomía, pobres y ricos, buenos y malos, Y hay que robarles a los ricos y tampoco es así. y más o menos esa situación hace que cuando en realidad el proceso constituyente que arroja las constituciones hace un esfuerzo de conciliar igualdad pero con libertad. Entonces, imaginemos si todos tus amigos que te están viendo, dijéramos todos somos iguales y todos vamos a ser iguales, yo tendría que necesariamente limitar la libertad, ¿no? Porque no, alguien probablemente quisiera hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, pero si yo quiero que todos sean iguales, nadie tendría derecho a hacer eso, porque claro, es natural, si yo estudio más, voy a sacar mejores notas, si yo hago ejercicio, tengo mejor salud, sí, ¿no? Es natural que el mejor esfuerzo te arroje algo diferente, pero si eso yo lo voy a cercenar, tengo que entender dos cosas, ¿no? Que no hay libertad. Entonces, eso se llama igualitarismo y la Constitución no quiere igualitarismo, quiere igualdad con libertad. Cuando ustedes recuerdan la frase de la Revolución Francesa, dice libertad, igualdad y fraternidad, porque reconoce que la libertad y la igualdad son contrarios, porque el que quiere ser completamente libre
no debe reconocer ninguna igualdad. Pero al que quiere ser completamente igual, tampoco puede reconocer la libertad, porque si no, ¿cómo yo compenso a quien que hace algo diferente? Nada, todos igual. Entonces, acá la fraternidad, la solidaridad, es el punto de equilibrio entre libertad e igualdad. Entonces, no puede ocurrir una fórmula política que suponga limitar libertades y derechos. Es por eso que los procesos estatizadores que suponen quitarle a alguien su propiedad resulta siempre discutido. Pero puede ocurrir, pero por supuesto que puede ocurrir. O sea, en este momento alguien entra a tu canal y te lo cierra y listo, esos son hechos, ¿no? Pero que en realidad resultan siendo contra lo que dispone el Estado constitucional es completamente cierto. Yo soy de las personas que creen que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Una igualdad en concepto de equidad, ¿no? Para efectos de darle espacio a la libertad, ¿no? Para que la gente que, insisto, si yo estudio más que otros, sacaré mejor nota. Si yo hago más ejercicio, tendré más salud. Si entreno más, tendré mejores réditos deportivos. Si estudio más, ¿no? Tendré mejor conocimiento. Así funcionan las cosas. Es tan simple como eso, pero claro, o sea, yo he escuchado por ahí a alguien que dice eso. Pero también, insisto también que otra idea contraria, por ejemplo, sería de invisibilizar a las minorías también, valgan verdades, hablando de libertades e igualdades, ¿no? O sea, y yo tengo que tener una propuesta que también, en el marco de los derechos, respete a aquel que piense diferente que yo, aquel que crea en cosas diferentes que yo. Voltaire, ese es el pensador, el ilustrador que decía que puede ser que no esté de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender tu opinión. Entonces, esa opinión, esa libertad de expresión, esa libertad de creencia, el vivir de la manera como uno quiere, siempre que no afecte el derecho de otra persona, es otra libertad, que también veo que hay discursos intolerantes, que cruzan con el desconocimiento del otro. Esa también es una propuesta que, y no quiero decirlo con nombre propio, básicamente porque podrían creer que estoy haciendo política, y en realidad lo que estoy queriendo decirle, no seas iluso, no seas tonto, no creas en los cambios de constitución como si fuera el cambio de una ley normal, no creas en los discursos de aquellos que dicen que, como Robin Hood, voy a robar al que tiene para dártelo a ti, porque al final de cuentas igual sigue siendo ladrón, y tampoco quiero que creas que de alguna manera vamos a tolerar que porque tú crees que yo me persino todos los días, todos tienen que persinarse. O porque yo no creo en nada, todos no deben creer en nada. Eso también es intolerante. La libertad, la igualdad y la fraternidad son principios que se ven incluso en varias ideologías, en la francmasonería, los masones creen mucho también en ello, y también, y son los principios de muchas constituciones, como bien lo indicas, y es darle cada quien a lo que corresponde, pero bien lo dices, el que se esfuerza va a poder salir adelante. Hemos visto ejemplos, Joseph, en la vida cotidiana de personas que han sido muy humildes y que hoy en día son millonarios porque han sabido lograrse y forjarse. Vemos a las personas en el interior del país que no les llega el internet y ¿qué hacen? Llegan a los lugares, caminan lejos y así tenemos personas. Entonces, señores amables televidentes, no se trata de quitarle a los más ricos porque ¿por qué tienen algo más de dinero? Tienen más dinero porque seguramente se han forjado y lo han hecho. Y claro, los que son corruptos, bueno, esa es otra historia, pero los que Correcto. sí se han quemado las pestañas y se han forjado y de repente vemos su historia y mucha gente, hay gente que sabe decirte las historias y dice, mira, yo era muy pobre y o era humilde, no tenía, no vivía en tal lugar y mira, hoy en día lo que tienen. Y esos son los ejemplos que debemos dar y como bien lo dices, no hay que ser ilusos, debemos entender que aquellos que hacen política no deben mentirle al pueblo peruano, porque es lo peor. Los peruanos necesitan una luz de esperanza, y lo digo a diario acá, estamos en una situación de debacle económica, financiera, sanitaria, en la cual no se sabe qué va a suceder, entonces aquella persona humilde quiere al menos tener una luz al fondo del túnel. ¿Ustedes le dan una luz? No, porque al final el túnel va a ser más lejano y no va a llegar nunca a salir. Entonces no queremos pobreza El Estado tras pobreza. constitucional, Mercedes, te da igualdad de oportunidades.
por eso es que está obligado a brindarte cosas que de repente naturalmente o en tu situación no podrías tenerlo. Por eso hay educación pública, salud pública, en fin, una serie de prestaciones a cargo del Estado que buscan provocar igualdad. Lo que no significa es, insisto, igualitarismo. O sea, porque eso es achatar hacia abajo. El tema está en cómo yo reconozco los derechos y libertades, ¿no? Y efectivamente, como bien dices tú, lo importante es reconocer que la aspiración de igualdad supone también aspiración de equidad, ¿no? Y en realidad el esfuerzo de construir algo diferente también comienza con nosotros. O sea, yo siempre digo, y lo digo en mi clase, lo raro sería que tengamos buenos representantes políticos, buenos congresistas, buen presidente, siendo tan mal ciudadanos. Eso es una cosa que debemos pensarlo. Lo raro sería que tengamos buenos congresistas, sino tan malos Es que ciudadanos. los partidos ¿No? políticos o muchas veces quienes nos representan son el reflejo de la sociedad misma. Y es Pero es algo que que son nosotros tenemos que representantes. cambiar, claro, Es que tenemos eso que es así. O cambiar. sea, mira, Mercedes, todos los que vamos a elegir el 11 de abril son representantes políticos. ¿Y quiénes son los representados? Nosotros. ¿Por qué ellos van a ser autoridades? Por nosotros. ¿Quién los elige? Nosotros. ¿Quiénes no les interesa la política? Nosotros. ¿A quienes no les interesa hacer una institucionalidad partidaria política en serio y no hacer solamente plataformas electorales como hasta ahora existe? Nosotros. ¿Quiénes estamos hablando mal de la política todo el tiempo? Nosotros. Y con esa condición, ¿quiénes desalientan a que buenas personas hagan política? Nosotros. Todas esas responsabilidades son nuestras, son ciudadanas. Entonces, por eso es que de alguna manera, en vez de estar señalando, este congresista es una porquería, recuerda siempre tu responsabilidad en eso, porque tú eres el representado de ese representante. Eso es lo que hay que entender. Todo esto también comienza con nosotros. Cómo cumplimos la regla, cómo somos buenas autoridades cuando nos toca ejercer autoridades, cómo respetamos la luz roja, cómo hacemos esfuerzos sinceros por mejorar en nuestra propia condición, cómo no nos metemos a la berma reservada en la carretera. Hoy día venía del sur, venía, ¿no? Que tuve que recoger algo muy temprano y por el Semana Santa era impresionante. Y hay un carril exclusivo para que haya una emergencia, tú te puedas acoderar si tienes un problema mecánico, para que pasen las Y todos ambulancias, van por ahí. todos están por ahí. Entonces, no seamos No hay un sinvergüenzas, pues respeto. cuando tengamos una mala autoridad política, si el problema también nos incluye, ¿no? Ese es el problema. O sea, ¿por qué creen que ustedes que ese político promete tan alegremente cambio de constitución? ¿Por qué te canta al oído, te pone una trova y te dice el nuevo pacto social para que todos estemos incluidos? Qué lindo, pero apela a tu ignorancia, a tu desentendimiento provocado por tu desinterés. Ese es el problema que enfrentamos nosotros como país. Un país desinteresado de la política, como si pudiéramos zafarnos de la política. Es lo único, Mercedes, que no te puedes zafar de la política. De la política es lo único que no te puedes zafar. Te puedes zafar de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de lo que más amas, pero la política no te va a dejar. Por eso es tan importante tener conciencia ciudadana que se expresa en una buena elección, en alentar la participación, en buscar que las mejores personas participen de la política, buscar que el Estado provoque condiciones para que Qué haya mejores importante. partidos. Si no, no va a Joseph, y cambiar hablando, esto. Que pongan sí, 15 constituciones, todas. Tenemos 13 constituciones en la historia y seguimos siendo lo mismo. No es cambio de constitución la solución. No es el cambio de no lo constitución. mismo, seguimos empeorando, porque no vemos porque siquiera antes en algún momento habían grandes unidades escolares y habían hospitales. Hoy en día, pues la situación cada vez se empeora con un tema que se llama corrupción, que es la peor pandemia, mi estimado Joseph. Joseph, pero hablando de querer zafarnos, al menos
muchos agremiados queremos zafarnos ya de una junta directiva del Colegio de Abogados de Lima, que continúe enquistada, y no se está eligiendo a este representante. Y quisiera que nos digas en extracto la importancia de la elección del representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, que ya lo hemos comentado, pero que nos dicen por qué es importante, porque hoy en día existen hasta 2 proyectos de ley, según ha salido hoy día en Perú 21, del congresista Valdés, en el cual se propone hacer un cambio, porque es otro que quiere hacer otro cambio de constitución en vez de dedicarse a hacer otras cosas más importantes, estamos en pandemia, y quiere cambiar constitución, ¿no? En 2 legislaturas, supuestamente, con un proyecto de ley mediante el cual le quitaría la representación del CAL y sería elegido ese representante entre los decanos de los colegios de abogados de Perú. Es decir, de la elección universal de 80.000 agremiados aproximadamente a una elección elite de 35 agremiados. ¿Eso es viable, Joseph? Bueno, es posible, lo que no es correcto. Porque miren, el modelo de buscar y reducir la participación en la selección y buscar que representantes elijan representantes, ha tenido un fracaso justo en la reciente desaparición del CNM, si te acuerdas. En el CNM parte del gran problema, y el único de verdad, y yo aprovecho para destacarlo, ¿no? Porque de verdad que era así, el único miembro que, a pesar de que está bien cuestionado lo que ustedes quieran, pero el único miembro que tenía un brillo académico dentro del ex CNM era el Guido Águila. ¿Y qué él era? Él era el elegido por el Colegio de Abogados. Todo lo demás era una elección así especial entre delegados chiquititos, minúsculos, etcétera. Entonces, perdón, y dicho sea de paso, decirte, disculpa que te corte, por EGACAL muchísimos hemos pasado a estudiar, que hoy en día la gente diga, oye, EGACAL, por favor, o sea, es hablar de una doble moral, porque muchísimas personas han estudiado en EGACAL. Yo conozco, diría, miles de peruanos, magistrados, jueces, y hoy en día dicen, uy, Dios mío, pero el doctor Guido, al margen del tema legal, claro, y uno acá no se trata de avalar ninguna circunstancia, porque en realidad todos tenemos que presumirlo inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero además tiene credenciales académicas, que fue lo que le permitió competir de manera especial y fue elegido, pues él tuvo sus méritos, pero todos los demás eran elegidos entre grupitos y chiquititos, como ahora se pretende hacer con el tema de los colegios. Pero más allá de eso, yo creo que el tema central es aquí reconocer que es el Poder Judicial el gran responsable de una situación y el deterioro de una institución que tiene reconocimiento constitucional y es la más antigua de América. Y es sospechosamente, que aquí como está grabado y lo dicen públicamente, acá lo digo, sospechosamente el Poder Judicial no ha hecho nada para controlar al juez del amparo que ha llevado al deterioro institucional del Colegio de Abogados de Lima. No ha hecho nada. Pero miren, qué extraño. Gracias a este juez, el representante del Poder Judicial vota doble. Eso tiene que ser denunciado. No es coincidencia. ¿No? La Junta Nacional de Justicia tiene que ya entrar en este amparo por la circunstancia específica de la relevancia de lo que está ocurriendo, deteriorando un gremio profesional que participa activamente del poder constitucional, que es la institución más antigua del Perú como gremio profesional, que en buena cuenta representa, más allá de que tú puedas estar de acuerdo o no, que la defensa sea cautiva o no, que representa miles de personas, no merezca un tratamiento con objetividad, pero diferenciado, y que mantenga una situación de hecho por casi 2 años. Eso es comenzando como irresponsable desde un punto de vista funcional, pero también responsable de una situación que el Poder Judicial tiene que en este momento establecer con claridad cuánta participación tiene en esta situación, porque gracias a él, y de acuerdo al modelo, ha provocado que el representante del Poder Judicial que preside el jurado tenga la dirimencia con voto privilegiado, con voto doble. Entonces, eso tiene que decirse, que la Junta
reconozca, a ver, que tiene tanto entusiasmo por llevar cruzadas a veces en determinadas situaciones, que ahora se pronuncie, diga, a ver, Poder Judicial, ¿usted cómo está afectando la participación política de los abogados, del Colegio de Abogados? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene representantes, sino situación de hecho. Pero además de eso, usted está provocando que en el Jurado Nacional de Elecciones esté ausente el representante que por disposición constitucional tiene que estar, también. ¿Ya? ¿Y qué consecuencia tiene respecto a eso usted, Poder Judicial? ¿Qué voto doble? ¿Ah? No pasa nada. Pero no hay ese enfoque, pues esas cosas no se dicen entre la gente que protesta contra la situación que ocurre en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Tenemos autoridades y sobre todo legitimación, sin poder, de hecho, la gente ya no respeta, ya hace tiempo estaba en crisis el colegio, ahora ha sido una crisis terminal. Y ahora ha empeorado, terrible. Terrible, Joseph, y también ya vamos terminando el programa, te agradecemos mucho y sobre todo decirle pues de una vez al director de informática del CAL que por cuarta vez, Joseph, puedes creer que no pueda mandar un padrón electoral ante la OMPE, nada es por gusto, señores, acá pero bueno, en fin, mira, uno se tiene que... Y con eso termino, yo también te agradezco la entrevista. Yo creo que acá hay que enfilar las baterías Mira, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo en tu preocupación, porque al final de cuentas hay mucha gente que está queriendo lanzar para no perder ese espacio que constitucionalmente está reconocido. Pero eso, ¿sabes qué? Siempre va a ser materia de una discusión, pero es como a la decana, ¿no? Que yo le tengo personal aprecio. Es una figurita pintada en el gremio. No tiene poder real porque no tiene un poder vigente. Acá el tema es solucionar de raíz el problema. El problema es que ese juez ya defina de manera definitiva, que el Poder Judicial en general de definitiva, y ya se levante las ataduras. Acá para hacer una elección tenemos que pedirle permiso al juez. ¡Qué escándalo! ¿Dónde está la autonomía? Entonces, ese es el problema que vive el Colegio de Abogados, con una crisis de legitimidad producida por un activismo judicial que nunca supo su gran responsabilidad histórica, y si en este momento el Colegio de Abogados pierde el espacio gracias a una cosa que es posible, no es que sea deseable o viable, es posible. Bueno, efectivamente, esperamos pues que esta situación de una vez se resuelva porque ya implica a los 33 millones de peruanos y a la democracia. Es un atentado a la democracia lo que se está dando actualmente y no se respeta la Constitución. Joseph, un placer tenerte en el programa, ya nos están tocando la música. Muchas gracias, muy buenas tardes y vamos a estar conversando en los próximos días.